Muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a ver un tema muy interesante que es estrategia de seguridad de la información. Muy bien. Mi nombre es Salvador Alejandro Izarra Paronda y conmigo vamos a ver esta sesión muy interesante dentro de la seguridad de la información. Bien. Soy CISO, certificado en, bueno, en seguridad de información, en ciberseguridad, ¿no? Ethical hacking, etcétera. Soy ingeniero y magíster en tecnología de la información. Soy investigador también todo lo que es seguridad de información, todo el campo de la ciberseguridad, ¿no? Ética del hacking también, transformación digital. Muy bien. Entonces, este videito se va a alojar en el canal de Latam Certificación, en la cual Coricitexac es propietaria, ¿no? Bueno, el quien habla es apoderado de Coricitexac, cuyo link es www.coricite.com, en la cual pueden comprar sus certificaciones, ¿no? Mencionadas, ¿bien? De los cursos mencionados. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar. Mi WhatsApp es el 993-261-682. Mi correo es amador.izarra@gmail.com, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a iniciar. Muy bien. Estrategia de seguridad de la información. ¿De qué trata este tema? Bien. Las estrategias de seguridad de la información son un conjunto de políticas, son un conjunto de procedimientos, son un conjunto de controles, son un conjunto de tecnologías diseñados para proteger la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información, ¿no? De una organización. Muy bien. Entonces, estas estrategias son cruciales para mitigar los riesgos, para cumplir con las regulaciones y asegurar la continuidad del negocio. Bien. Muy bien, acá dice, ¿no? Proteger los activos de la información, perdón, de la información de su organización es muy vital, ¿no? Es crítico, es urgente. La seguridad de la información es crucial para la supervivencia de su negocio, así es, para que el negocio pueda continuar, o sea, no deben haber interrupciones y si los hubiese, tienen que ser controlados, muy bien. El costo medio de una brecha de datos hoy en día es de 4,24 millones de dólares, bien. Muy bien, entonces vamos a continuar. Por ejemplo, cuando mencionamos de estrategias clave, perdón, de estrategias de seguridad de la información, también hay otros conceptos, digamos, asociados, ¿no? Como gobierno de la seguridad de la información. Por ejemplo, el gobierno de la seguridad de la información, comúnmente llamado GSI, define la dirección estratégica y establece las responsabilidades y la rendición de cuentas para la seguridad de la información. Muy bien. Dentro del gobierno de seguridad de la información encontramos muchos componentes o elementos clave, como pueden ser la política de seguridad de información, que es un documento de alto nivel, por ejemplo, que establece los objetivos, los principios y las responsabilidades de la seguridad de información de toda la organización. Otro elemento, componente clave del gobierno de seguridad de información también son los roles y las responsabilidades, que es prácticamente una asignación, ¿no? Clara de responsabilidades para la seguridad de información, ¿no? A diferentes niveles de la organización, puede ser alta dirección, responsabilidad de seguridad, de usuarios, etcétera. ¿Bien? Otro componente o elemento clave del gobierno de seguridad de información es la gestión de riesgos. O sea, hay que identificar los riesgos, hay que evaluar los riesgos, hay que mitigar los riesgos de seguridad de la información, ¿no? Otro componente o elemento clave de gobierno de seguridad de información es, por ejemplo, el cumplimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que asegurar el cumplimiento de las leyes, de las regulaciones y los estándares relevantes, como el GDPR, como el IPA, como la ISO 27001, ¿no? Otro elemento o componente del gobierno de seguridad de información es la conciencia y la capacitación. O sea, que son programas de concientización para educar a los empleados sobre las políticas y prácticas de seguridad. Muy bien. Y por último, otro componente o elemento clave del gobierno de seguridad de información es la auditoría y revisión. Eso quiere decir que es una actividad que evalúa periódicamente toda la efectividad de las estrategias y controles de seguridad. Muy bien. Muy bien, después hay otro término, ¿no? El primer término que encontramos aquí es gobierno de seguridad, pero el otro término es estrategia de protección de activos de información, cuyo propósito es proteger la información valiosa, ¿no? De la organización contra accesos no autorizados, modificaciones o destrucciones. Pero ¿cuáles serían los componentes o elementos clave de las estrategias de protección de activos de información? Es, por ejemplo, la clasificación de la información. ¿Eso qué quiere decir? Es categorizar la información según su sensibilidad y su valor para aplicar controles de seguridad apropiados, ¿no? Ejemplos públicos, interna, confidencial, uso restringido, etcétera, ¿no? Otro elemento componente clave de la estrategia de protección de activos de información son el control de acceso. O sea, ¿que eso qué quiere decir? Que hay que restringir el acceso a la información, ¿no? Y a los sistemas solo a usuarios autorizados. Otro elemento componente clave de la estrategia de protección de activos de información es el cifrado. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que utilizar algoritmos, ¿no? Para proteger la confidencialidad de la información en tránsito y en reposo. Otro componente o elemento clave de la estrategia de protección de activos de información es la seguridad física. Esto quiere decir que hay que proteger las instalaciones y los equipos contra acceso no autorizado, robos o daños físicos, ¿no? Por último, otro elemento o componente clave de la estrategia de protección de activos de información es la seguridad de dispositivos móviles. Ahí hay que establecer políticas para el uso seguro de dispositivos móviles BIOS, ¿no?
y la protección de la información almacenada en ello. Bien. Bueno, otros componentes también muy importantes es la seguridad del cloud computing. Eso quiere decir que hay que asegurar la seguridad de los datos, ¿no? Y las aplicaciones alojadas en la nube, ¿no? Otro componente o elemento clave de la estrategia de protección de activa de información es, por ejemplo, la destrucción segura de datos. ¿Eso qué quiere decir? Implementar procedimientos para la eliminación segura de información confidencial de dispositivos y documentos. ¿Bien? ¿Qué más? ¿Qué otro componente encontramos acá dentro de la estrategia de seguridad? Por ejemplo, estrategia de detección y respuesta a incidentes, ¿no? Cuyo propósito es detectar y analizar, contener, erradicar y recuperar los incidentes de seguridad de información. Muy bien. Y bueno, hay diferentes componentes o elementos clave dentro de la estrategia de detección y respuesta a incidentes, como puede ser el plan de respuesta a incidentes, ¿no? Que es un documento que define los roles, las responsabilidades y los procedimientos para la gestión de incidentes de seguridad. Otro elemento componente de la estrategia de detección y respuesta a incidentes es el monitoreo de seguridad. Eso quiere decir, es una actividad, ¿no?, que supervisa continuamente los sistemas y las redes para detectar actividades sospechosas o anómalas. Muy bien. Otro elemento componente clave de la estrategia de detección y respuesta a incidentes son el análisis forense, ¿no? Eso quiere decir que hay que realizar investigaciones de incidentes de seguridad para determinar sus causas, su alcance y su impacto. ¿Muy bien? Otro elemento o componente clave de la estrategia de detección y respuesta a incidentes es el aprendizaje y mejora continua. Y hay que revisar y actualizar el plan de respuesta a incidentes, ¿no?, en función de las lecciones aprendidas de los incidentes. Muy bien. Otro elemento clave de las estrategias de seguridad de información también es, por ejemplo, las estrategias de continuidad de negocio y recuperación ante desastres, ¿no? Cuyo propósito es asegurar la continuidad de las operaciones críticas de la organización en caso de interrupciones, ¿no?, debido a desastres naturales, fallas técnicas o elementos cibernéticos. Muy bien. Y tiene también muchos componentes o elementos clave de las estrategias de continuidad de negocio, que podría ser, por ejemplo, el análisis de impacto del negocio, el VIA, ¿no? ¿Qué es? Bueno, es una identificación de los procesos críticos de la organización y su dependencia de los sistemas de información, ¿no? Y otro componente más, como el plan de continuidad de negocio, el plan de recuperación ante desastres, la copia de seguridad fuera de sitio, los sitios de recuperación, las pruebas y los simulacros, etcétera. Muy bien. Eso lo vamos a detallar más cuando veamos, o cuando yo presente, ¿no?, la norma, la 22.301. Muy bien. Después también vemos otro término que es muy importante, que son estrategias de seguridad en el desarrollo de software también, que hay que integrar la seguridad en todas las fases del ciclo de vida del desarrollo del software para prevenir vulnerabilidades, ¿no?, y garantizar la seguridad de las aplicaciones. Componentes, por ejemplo, el análisis de las amenazas, ¿no? O sea, hay que identificar posibles amenazas y vulnerabilidades en la fase de diseño, hay que realizar revisiones de código para detectar errores de seguridad, hay que realizar pruebas de penetración pentesting, ¿no?, y pruebas de vulnerabilidades para identificar y corregir problemas de seguridad, hay que capacitar a los desarrolladores en prácticas de codificación segura, hay que utilizar herramientas automatizadas para escanear el código de las aplicaciones en busca de vulnerabilidades, o hay que establecer un proceso para la gestión de vulnerabilidades, ¿no?, encontradas en las aplicaciones. Muy bien. Muy bien. En fin. Bueno, al implementar, ¿no?, estas estrategias que he mencionado, ¿no?, que son, digamos, análogas a las estrategias de la información, ¿no?, de manera integral, ¿no?, y proactiva, las organizaciones pueden mejorar significativamente su postura de seguridad y proteger sus activos de información, ¿no? Muy bien. Hay que recordarles siempre que la seguridad de información es un proceso continuo y no es un proyecto único. Muy bien. No es un proyecto único. Muy bien. ¿Qué más? Entonces, vamos a continuar. O sea que, en otras palabras, hay diferentes tipos de estrategias. Acá ya he mencionado estrategias de seguridad de información, pero también hay otros componentes relacionados a la estrategia de seguridad de información, ¿no? Como el gobierno de la seguridad de información, que he mencionado. He mencionado también la estrategia de protección de activos de información. He mencionado también las estrategias de detección y respuesta a incidentes. He mencionado también las estrategias de continuidad de negocio y recuperación ante desastres, ¿no? Las estrategias de seguridad del desarrollo del software, ¿no? Muy bien. Hay otros tipos de estrategias que podemos detallarlo más en diferentes presentaciones. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a continuar. Muy bien, muy bien. Eh, Amenazas de la seguridad de la información, ¿no? Aquí hay varias amenazas. Por ejemplo, bueno, eh, acá solamente se mencionan tres amenazas, pero hay otras amenazas también, muy bien, que lo vamos a explicar también, pero vamos a explicar estas amenazas, ¿muy bien? Por ejemplo, los ataques de malware, ¿no? Bueno, es software malicioso. Bueno, ¿qué quiere decir los ataques de malware? Bueno, son software diseñados para infiltrarse, ¿no? Para dañar o deshabilitar sistemas informáticos, redes o dispositivos, a menudo sin el conocimiento del usuario, ¿no? Y hay diferentes tipos de malware.
virus, por ejemplo, se replican adjuntándose a archivos ejecutables, ¿no? Y se propagan cuando se ejecutan estos archivos. Muy bien. Después tenemos los gusanos, ¿no? O worms, que se replican y propagan automáticamente a través de redes, explotando vulnerabilidades sin necesidad de intervención del usuario. Después tenemos los troyanos, que solo, ¿no? Que se disfrazan como software legítimo para engañar a los usuarios e instalarse en su sistema, ¿no? Abriendo puertas traseras para otros tipos de malware o accesos no autorizados. Los ransomware también, que cifran los archivos de la víctima y exigen un rescate, ¿no? Generalmente en criptomonedas para desbloquearlos, ¿no? El spyware también recopila información sobre la actividad del usuario, ¿no? Como hábitos de navegación, pulsaciones de teclas, contraseñas, ¿no? Y le envía a terceros si son consentimientos, ¿no? Los adware también, donde muestran anuncios no deseados, ¿no? El usuario a menudo cambiando la configuración, ¿no? Del navegador o instalando software adicional no deseado, ¿no? Los rootkit también, donde ocultan la presencia de malware en el sistema, dificultando su detección y eliminación, ¿no? Los keylogger también, donde registran las pulsaciones de teclas del usuario, lo que permite capturar contraseñas, información de tarjeta de crédito, ¿no? Y otra información confidencial. Los bots también son software que infectan un sistema y lo convierte en parte de un botnet, ¿no? Una red de computadoras controlada remotamente por un atacante para realizar actividades maliciosas como ataque de denegación de servicios o envío de spam. Muy bien. Bueno, hay diferentes métodos de programación, como podría ser los adjuntados por correo electrónico malicioso, descarga de software infectado, sitios web comprometidos, unidades USB infectadas, explotación de vulnerabilidades en software no autorizado, etcétera, ¿no? Y su impacto, bueno, es pérdida de datos, intercambio interrupción de operaciones, daños a la reputación, robo de información financiera, espionaje, etcétera. Muy bien. Pero ¿cuáles son las contramedidas acá cuando una organización sufre de ataque de malware? Bueno, un software antivirus, antimalware actualizado, instalar firewall, instalar sistema de detección de intrusos, IDS, sistema de prevención de intrusos, IPS, realizar capacitaciones, ¿no? Y talleres de concienciación, realizar actualizaciones regulares del software, realizar un análisis de vulnerabilidades de sus activos, etcétera. Muy bien. Después tenemos amenazas internas. Bueno, son riesgos de seguridad, ¿no? Que provienen de personas, perdón, que tienen acceso autorizado a los sistemas, ¿no? Datos o instalaciones de una organización. Hay diferentes tipos de amenazas internas. Por ejemplo, las maliciosas, que son empleados o empleados que intencionalmente roban, ¿no? Filtran o dañan información confidencial por motivos personales, ¿no? Una venganza, una ganancia financiera, una ideología, etcétera. Después tenemos otro tipo de amenazas internas son los negligentes, son empleados que sin intención maliciosa causan incidentes de seguridad debido a errores, falta de capacitación o incumplimiento de política de seguridad, ¿no? Otras amenazas internas son los comprometidas, son cuentas de usuario que han sido comprometidas por atacantes externos a través de phishing, ¿no? Robo de contraseñas u otros métodos, ¿no? Bien, ¿cuáles son las motivaciones acá de las amenazas internas? La ganancia financiera, la venganza, el espionaje, el chantaje, el sabotaje, el oportunismo. Un ejemplo, ¿cómo sería de amenaza interna? Bueno, un empleado, por ejemplo, que roba una lista de clientes, ¿no? Para venderle a la competencia. Un empleado que accidentalmente comparte información confidencial en un correo electrónico público. O un usuario que utiliza una contraseña débil, ¿no? Que es fácilmente comprometida, etcétera. ¿Bien? Muy bien, ¿cuál es el impacto? Bueno, el robo de propiedad intelectual, filtración de información confidencial, fraude, daños a la reputación, interrupción de operaciones, ¿no? Pero también hay contramedidas cuando se sufren amenazas internas. Por ejemplo, hay que desarrollar controles de acceso basados en roles, RBAC, y principios de mínimo privilegio. Hay que realizar un monitoreo de la actividad del usuario, ¿no? Registro de auditoría, alerta de seguridad. Hay que realizar un análisis del comportamiento del usuario para detectar anomalías. Hay que desarrollar políticas de seguridad claras y aceptables. Hay que verificar antecedentes de los empleados, hay que eh, desarrollar programas de capacitación y concienciación sobre seguridad, hay que realizar procedimientos seguros de baja para empleados, ¿no? Etcétera. Desarrollar un procedimiento de seguridad física, ¿no? Implementar el Zero Trust, etcétera. Muy bien. Después tenemos piercing y social. Presencia de medios sociales, por ejemplo, es una técnica de ingeniería social que utiliza correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas telefónicas, bueno, sitios web falsos, ¿no? Para engañar a las personas y obtener información confidencial, como contraseña, número de tarjeta de crédito o información personal, ¿no? Muy bien, pero ¿qué es una definición de amenaza social, ingeniería social? Bueno, es una manipulación psicológica de las personas para que realicen acciones o divulguen información confidencial que pueda comprometer la seguridad, ¿no? Va más allá del piercing, incluye una gama más amplia de tácticas, ¿no? Bien. Tipos de amenazas sociales, por ejemplo, el piercing, el, el, el spear piercing, que son ataques de piercing dirigidos a individuos específicos o grupos dentro de una organización, con mensajes personalizados, ¿no? Para aumentar la probabilidad de decir, ¿no?
Los whitelisting también son spear phishing, ¿no? Dirigidos a altos ejecutivos o personas con acceso a información de alta confidencialidad. Los pretexting, ¿no? Que crea un escenario falso, un pretexto para engañar a la víctima y obtener información de acceso, ¿no? Los bailing también ofrecen alto atractivo, por ejemplo, una descarga gratuita, un premio para atraer a la víctima a hacer clic en un enlace malicioso o proporcionar información personal, ¿no? En fin, los tailgating también, ¿no? Seguir a una persona autorizada para entrar a un área restringida, ¿no? Etcétera. ¿Bien? Muy bien. ¿Cuáles son las técnicas comunes utilizadas en el piercing? Bueno, tenemos los correos electrónicos que aparecen o que parecen provenir, perdón, de organizaciones legítimas como bancos, empresas de tecnología, agencias gubernamentales. Otra técnica común utilizada en piercing es la urgencia y la amenaza. Por ejemplo, si su cuenta será suspendida, ¿no? Si no autoriza su información. Otra técnica común utilizada en piercing son los enlaces de sitios web falsos que se parecen a los legítimos. Otra técnica común utilizada en el piercing es la solicitud de información personal o financiera. Otra técnica común utilizada en el piercing es bueno, apuntar correos electrónicos maliciosos, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el impacto de acá del phishing social? Robo de identidad, fraude financiero, acceso no autorizado, ¿no? A sistemas, daños a la reputación, etc. Pero también hay contramedidas, como realizar una capacitación y una concienciación sobre el seguridad de los usuarios, realizar un filtrado de spam y phishing, realizar esta actividad, la autenticación multifactor, MFA, verificar los enlaces y los archivos adjuntos antes de hacer el clic o descargarlos, desarrollar políticas de seguridad claras sobre el manejo de información confidencial, instalar software antivirus anti-malware, ¿no? En fin, una serie de actividades como simulaciones de phishing, ¿no? Para evaluar la preparación de los empleados, o un análisis del comportamiento del correo electrónico, ¿no? Para detectar patrones sospechosos. Muy bien, muy bien. Entonces, al comprender a fondo estas amenazas y sus características, las organizaciones pueden implementar medidas de seguridad más efectivas para proteger su información y sus sistemas, ¿no? La concienciación y la capacitación de los usuarios son cruciales, ¿no? En la defensa contra muchas de estas amenazas. Muy bien. ¿Qué más? Componentes claves de la estrategia. Bueno, efectivamente, ¿no? La evaluación de riesgo, la política de seguridad y el control de acceso son componentes esenciales en cualquier estrategia de seguridad de la información, ¿no? Por ejemplo, la evaluación de riesgos. La evaluación de riesgos, ¿cuál es la definición de evaluación de riesgos? Bueno, es un proceso sistemático para identificar, para analizar y evaluar los riesgos de seguridad de la información que enfrenta una organización, ¿no? Determina la probabilidad de que una amenaza explote una vulnerabilidad y el impacto resultante en la organización. Muy bien. ¿Cuáles son los componentes clave de la evaluación de riesgos? Bueno, identificación de activos es uno de ellos. Ahí hay que identificar los activos de información valiosos de la organización, como datos, sistemas de hardware, software, personal, instalaciones, física, clasificar los activos según su importancia y su sensibilidad. Otro componente clave de la evaluación de riesgos es la identificación de amenazas. Hay que identificar las amenazas potenciales que podrían dañar o comprometer los activos de información, ¿no? Como malware, hackers, desastres naturales, errores humanos, amenazas internas. Otro componente clave de evaluación de riesgos es la identificación de vulnerabilidades, ¿no? Hay que identificar debilidades o fallos en los sistemas, procesos o control de seguridad, ¿no? Que podrían ser explotados por las amenazas, ¿no? Software sin parse, contraseñas débiles, falta de controles de acceso, falta de capacitación de usuarios, etcétera. Otro componente clave de la evaluación de riesgos es el análisis de probabilidad de impacto, ¿no? Y hay que evaluar la probabilidad de que cada amenaza explote cada vulnerabilidad, ¿no? Y el impacto potencial en la organización, ¿no? Muy bien. Otro componente de evaluación de riesgo podría ser también, o es mejor dicho, la evaluación de riesgos. Ahí hay que calcular el nivel de riesgo para cada activo combinando la probabilidad y el impacto. Muy bien. Priorización de riesgo es otro componente también. Por ejemplo, ¿qué hay que realizar? Bueno, hay que priorizar los riesgos, ¿no? En función de su nivel y determinar qué riesgos requieren atención inmediata y cuáles pueden ser aceptados, ¿no? Transferidos o mitigados. Muy bien. Y por último, hay que documentar todos los resultados de la evaluación de riesgos, ¿no? En un informe que incluya los activos identificados, las amenazas, las vulnerabilidades, ¿no? El nivel de riesgo y las recomendaciones para la investigación. Muy bien. ¿Y qué más? Bueno, ahí tenemos política de seguridad también. La política de seguridad, por ejemplo, bueno, son documentos formales, ¿no? Que establecen las reglas, la directriz y los procedimientos, ¿no? Que deben seguir empleados y otros partes interesadas, ¿no? Para proteger información en los sistemas de la organización. ¿Muy bien? Eh, Hay muchos diferentes tipos de políticas de seguridad, por ejemplo, la política de seguridad de la información, es un documento de alto nivel que establece los objetivos, los principios y las responsabilidades generales, ¿no? De la seguridad de la información en toda la organización y debe ser aprobada por la alta dirección. Otro tipo de política de seguridad son las políticas de control de acceso.
donde se define cómo se conceden, ¿no? Cómo se gestionan y cómo revocan los derechos de acceso a los sistemas y datos. Otro tipo de política de seguridad es la política de contraseñas, ¿no? Donde se establecen los requisitos para la creación y gestión de contraseñas seguras, ¿no? Otra tipo de política de seguridad tenemos la política de uso aceptable, ¿no? Donde se definen las reglas para el uso aceptable de los recursos informáticos de la organización, ¿no? Y que pueden ser internet, correo electrónico, redes sociales, etc. Otra política de seguridad es la política de seguridad de dispositivos móviles, donde se establecen los requisitos para el uso seguro de dispositivos móviles personales y corporativos. Muy bien. Otra política, ¿cuál sería? Bueno, la política de respuesta a incidentes, donde se definen los procedimientos para la detección, contención, erradicación y recuperación de incidentes de seguridad. Otro tipo de política es la política de copia de seguridad y recuperación, donde se establecen los requisitos para la realización de copia de seguridad de la información crítica y la recuperación ante desastres. Oye, otra política, otro ejemplo político podría ser la política de seguridad física, la política de clasificación de la información, etcétera. Muy bien. Por ejemplo, la política de seguridad física establece los requisitos para la protección física de las instalaciones y los equipos. Y la política de clasificación de la información define cómo se clasifica la información según su sensibilidad y su valor, ¿no? Y los controles de seguridad que se aplican a cada clase. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos conversar aquí? Por ejemplo, características de las políticas de seguridad, por ejemplo, deben ser claras todas las políticas, deben ser concisas, o sea, deben ser fáciles de entender y aplicar, deben de cubrir todos los aspectos relevantes de la seguridad de información, deben ser factibles de implementar y cumplir, deben de reflejar los riesgos y el entorno específico de la organización, ¿no? Hay que revisarlos y hay que actualizarlos regularmente, ¿no? Hay que comunicarles a todos los empleados y a todas las partes interesadas, ¿no? Eh, Muy bien, hay que aplicar también de manera constante con sanciones para el cumplimiento, etcétera, ¿no? Entonces, la política de seguridad proporciona un marco, ¿no? Para la gestión de la seguridad de información y establecen las expectativas de comportamiento para todos los usuarios, ¿no? Y ayudan a reducir los riesgos, cumplir con las regulaciones y proteger los activos de información. Muy bien. ¿Qué más? Control de acceso. Control de acceso, por ejemplo, es un conjunto de mecanismos, ¿no? Y procedimientos para restringir el acceso a la información y a los sistemas solo a usuarios autorizados. ¿Cuáles serían los componentes clave de control de acceso? La identificación, eso quiere decir que es una verificación de la identidad de un usuario o dispositivo, por ejemplo, el nombre del usuario, dirección MAC, ¿no? Y otro componente tenemos la autenticación. Es una confirmación de la identidad del usuario, por ejemplo, contraseña, autenticación multifactor, certificado digital, biometría, etcétera, ¿no? Otro componente de control de acceso es, por ejemplo, la autorización, que es de determinar los recursos, ¿no? Los que el usuario autenticado tiene permiso para acceder, por ejemplo, a archivos, aplicaciones, funciones, etcétera, ¿no? La auditoría también es otro componente de control de acceso, ¿no? Donde es un registro, ¿no? O sea, se registran ahí las actividades de acceso del usuario para fines de monitoreo y rendición de cuentas. ¿Muy bien? También hay muchos modelos de control de acceso. El control de acceso discrecional, donde el propietario del recurso decide quién tiene acceso, ¿no? Por ejemplo, permiso de archivos y sistemas operativos. Después tenemos el control de acceso mandatorio, ¿no? Donde el sistema impone las reglas de acceso, ¿no? Basadas en clasificaciones de seguridad y autorizaciones, utilizando en sistemas altamente seguros, ¿no? Después tenemos otro modelo de control de acceso, el control de acceso basado en roles, el control de acceso basado en atributos, ¿no? En fin, hay muchos. Muy bien. ¿Cuáles son los mecanismos de control de acceso? Tenemos las contraseñas, ¿no? El método de autenticación más común, pero también el más vulnerable. Después otro mecanismo de control de acceso es la autenticación multifactor, donde requiere que los usuarios proporcionen dos o más factores de autenticación, ¿no? Por ejemplo, algo que saben, algo que tienen, ¿no? Y algo que son, ¿muy bien? Para acceder a su sistema, ¿muy bien? Muy bien. Otro mecanismo de control de acceso sería las tarjetas inteligentes, son tarjetas con chip, ¿no? Que almacenan información de autenticación. Otro mecanismo de control de acceso son las listas de control de acceso, donde son listas que verifican qué usuario o grupo tienen acceso a un recurso determinado, ¿no? Y qué tipo de acceso, lectura, escritura y ejecución están planteando. Después, otro mecanismo de control de acceso sería los firewall, ¿no? Donde controlan el tráfico de la red y bloquean el acceso no autorizado a los usuarios. ¿Muy bien? Otro componente clave acá sería los sistemas de detección de intrusos o los sistemas de prevención de recursos también, ¿no? Donde detectan y bloquean actividades maliciosas en la red. ¿Muy bien? Hay que segmentar la red también, es otra buena práctica o es otro eh, eh, componente clave, ¿no? Otro mecanismo de control de acceso, ¿no? En fin. Acá también sería bueno recalcar que es el principio de mínimo privilegio. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que hay que conceder a los usuarios solo el acceso mínimo necesario para realizar, por ejemplo, ¿no? Bueno, el principio mínimo privilegio en sí
Eso quiere decir que hay que conceder a los usuarios solo el acceso mínimo necesario para realizar sus tareas, ¿bien? Muy bien. Entonces, en conclusión, el control de acceso es fundamental, ¿no? Para proteger la información confidencial contra el acceso no autorizado, ¿no? Y para garantizar la integridad de los sistemas, ayudando a prevenir todo el robo de datos, el fraude bueno, y otros incidentes de seguridad. Muy bien. Entonces, la evaluación de riesgos identifica las amenazas, las vulnerabilidades, la política de seguridad, ¿no? Establecen las reglas y las directrices y el control de acceso implementa los mecanismos para hacer cumplir estas reglas. Muy bien. Entonces, estos tres componentes que se han mencionado trabajan juntos para crear una estrategia de seguridad de la información sólida y eficaz. Y es crucial revisarlos y actualizarlos periódicamente para adaptarse a los cambios en el entorno de amenazas y la necesidades del negocio. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otros componentes más pueden ser de la estrategia? Pues, por ejemplo, la gestión de incidentes de seguridad es otro componente. Es un proceso para detectar, analizar, contener, erradicar, recuperar y analizar incidentes de la información. Otro componente de la estrategia es, por ejemplo, la consideración de información de seguridad, que son programas para educar y sensibilizar a los empleados, ¿no? Y otras partes interesadas sobre los riesgos de seguridad de información y las mejores prácticas para proteger información. Otro componente sería, por ejemplo, la gestión de vulnerabilidades, que es un proceso para identificar, evaluar, corregir y gestionar la vulnerabilidad en los sistemas, las aplicaciones y las redes de una organización. Muy bien. Otro componente sería las copias de seguridad y la recuperación ante desastre, que es un proceso para realizar copias de seguridad de la información crítica, ¿no? Y establecer planes para restaurar los sistemas y otros datos después de un desastre o interrupción. Muy bien. Otro componente clave de la estrategia es la seguridad física, que son medidas para proteger las instalaciones, los equipos y los datos contra amenazas físicas como robo, como vandalismo, como desastres naturales, etcétera, ¿no? Otro componente clave de la estrategia aquí es la gestión de la configuración, que es un proceso para controlar y gestionar los cambios en la configuración de los sistemas, las aplicaciones y las redes. Muy bien. Otro componente clave de la estrategia es la seguridad en el desarrollo del software, también que se había mencionado, ¿no? Hay que integrar la seguridad en toda la fase del ciclo de vida del desarrollo del software, ¿muy bien? En fin, hay muchos componentes, ¿muy bien? Muy bien, entonces estos componentes combinados con lo que llamamos, lo que se ha visto, ¿no? Forman una estrategia de seguridad de la información completa y robusta, ¿muy bien? Hay que recordar que la seguridad de la información es un proceso continuo y que es importante revisar y actualizar la estrategia periódicamente, ¿no? Para adaptarse a los cambios en el entorno de amenazas, ¿no? Y las necesidades del negocio. ¿Muy bien? ¿Qué más? Tecnología de la red. Bueno, hay muchas tecnologías, entre ellos el firewall, por ejemplo, pero acá hay un concepto, ¿no? Los firewalls y los IDS y IPS protegen las redes. Los antivirus y antimalware resguardan en los endpoints. El cifrado protege los datos en reposo, ¿no? Y en tránsito. Y las soluciones 100 ofrecen monitoreo y respuesta en tiempo real, ¿no? Muy bien. ¿Qué son los firewalls? Bueno, un firewall es un sistema de seguridad de red, ¿no? Que monitorea y controla el tráfico de red e internet saliente según un conjunto predefinido de reglas de seguridad. Y su propósito principal es establecer una barrera, ¿no? Entre una red interna confiable y una red externa no confiable, ¿no? Bien, como la internet. ¿Cuáles son las funciones principales de los firewalls? Por ejemplo, que estos permiten o deniegan el tráfico de red, ¿no? Basado en direcciones IP, puertos, protocolos y otras características. Los firewall también analizan el contenido de los paquetes de datos que atraviesan el firewall para detectar amenazas o actividades sospechosas. Los firewall también ocultan las direcciones IP internas, ¿no? Detrás de una dirección IP pública, proporcionando una capa adicional de seguridad, ¿no? Los firewall, bueno, registran eventos y tráfico de red para fines de auditoría y análisis forense. Los firewall también, algunos firewall avanzados, incluyen capacidades de prevención de intrusiones, ¿no? Para bloquear ataques en tiempo real, etcétera. Y hay muchos tipos de firewall. Por ejemplo, firewall de hardware, donde son dispositivos dedicados de hardware que ofrecen un alto rendimiento de seguridad. Los firewall de software, donde son aplicaciones de software que se instalan en servidores o computadores de escritorio, ¿no? Firewall de próxima generación son firewall avanzados que combinan las funciones tradicionales de firewall con capacidad de inspección profunda de paquetes, prevención de intrusiones, control de aplicaciones y filtrado, ¿no? Y por último tenemos los firewall basados en la nube, que son firewall ofrecidos como un servicio en la nube, que proporcionan una protección, escalabilidad y flexibilidad, ¿no? Muy bien. Bueno, la importancia es que los firewalls son una eh, defensa esencial contra ataques externos y ayudan a proteger la red interna contra acceso no autorizado. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? Después tenemos los antivirus. Bueno, los antivirus sí se había comentado un poco, ¿no? Un antivirus o antimalware también es un software diseñado para detectar, para prevenir
para eliminar software malicioso como malware de computadoras, servidores y dispositivos móviles. Muy bien. Funciones principales, por ejemplo, con un antivirus se puede monitorear continuamente el sistema en busca de actividades sospechosas y bloquear la ejecución del malware. Permite a los usuarios realizar análisis completos del sistema para detectar malware. Detecta malware desconocido utilizando o analizando, perdón, su comportamiento, ¿no? Y buscando patrones sospechosos. Muy bien. Después mantienen una base de datos de firmas de malware conocida y los analiza para identificar y eliminar malware. Se actualiza automáticamente también con las últimas firmas de malware, ¿no? Y mejora la seguridad. Muy bien. Bloquean el acceso a sitios web maliciosos y descargan archivos infectados. Muy bien. Hay diferentes tipos de virus, perdón, tipos de antivirus. El antivirus tradicional, donde se basa principalmente en la detección de firmas de malware conocida. El antivirus heurístico, donde utiliza, ¿no? El análisis heurístico para detectar malware desconocido. En fin, tenemos el antivirus de comportamiento, donde monitorea el comportamiento de los procesos y aplicaciones para detectar actividades sospechosas. O antivirus de próxima generación también, donde utiliza inteligencia artificial y aprendizaje automático para detectar y prevenir eh, un malware avanzado, por ejemplo, ¿no? En fin, los antivirus son necesarios para proteger los sistemas, ¿no? Contra infecciones de malware que pueden causar pérdida de datos, ¿no? Interrumpir operaciones y robar información. Muy bien. Después tenemos el cifrado de datos. Bueno, el cifrado de datos es el proceso, ¿no? De convertir datos legítimos o legibles, ¿no? Texto plano en un formato ilegible, texto cifrado, mediante el uso de un algoritmo de cifrado y una clave. Solo los usuarios que tengan la clave correcta pueden descifrar los datos, ¿no? Y volver a convertirse en texto plano. ¿Bien? ¿Cuáles serían las funciones principales del cifrado de datos? Bueno, proteger la confidencialidad de los datos, al hacerlos ilegibles para personas no autorizadas, pueden ayudar a garantizar la integridad de los datos a detectar y si se han modificado o alterados, pueden utilizarse para verificar la autenticidad de los datos, ¿no? Y la identidad del remitente. Hay diferentes tipos de cifrado. Cifrado simétrico, que utiliza la misma clave para cifrar y descifrar los datos, por ejemplo, el AES, el DS, ¿no? Donde es rápido, pero requiere que la clave se comparte de forma segura. Cifrado simétrico también, donde utilizo un par de claves, una clave pública para cifrar y una clave privada para descifrar, ¿no? Ejemplo, el RCA, el ICC. La clave pública se puede compartir libremente, mientras que la clave privada debe mantenerse en secreto. Muy bien. Tenemos también tipo de cifrado, cifrado en reposo, ¿no? Donde cifra los datos cuando se almacenan en discos duros, en base de datos y otros medios de almacenamiento. ¿Bien? En fin, bueno, el cifrado de datos es fundamental, ¿no? Para proteger la información confidencial contra el acceso no autorizado, no tanto en reposo como en tránsito, ¿no? Y cumple con los requisitos regulatorios y estándares de seguridad. ¿Muy bien? ¿Qué más? Tenemos el CIEM también que se menciona ahí, ¿no? Que un CIEM es un sistema de gestión de información y eventos de seguridad que recopila, que analiza, que correlaciona eventos de seguridad de diversas fuentes en toda la infraestructura de TI de una organización. Muy bien. ¿Cuáles serían las funciones principales del CIEM? Bueno, recopilan registros de eventos de seguridad, de firewall, de servidores, de sistemas operativos, de aplicaciones y otras fuentes. Normaliza los datos de los registros para que puedan ser analizados de forma consistente. Correlaciona eventos de seguridad para identificar patrones y tendencias que podrían indicar un ataque. Detectan amenazas y actividades sospechosas en tiempo real. Generan alertas y notificaciones, perdón, cuando se detectan incidentes de seguridad, proporcionan informes y análisis detallados sobre la postura de seguridad de la información, ¿no? Ayudan a las organizaciones a cumplir con los requisitos regulatorios y estándares de seguridad, etcétera. Muy bien. ¿De qué está compuesto un CIEM? Bueno, un software instalado en los sistemas para recopilar registros de eventos, eso se llama agente de recuperación de datos. Es un componente de CIEM. Otro componente de CIEM es el servidor de gestión. ¿Eso qué quiere decir? Que es un servidor central que recopila, que normaliza y almacena los datos de los registros. Otro componente de un CIEM es el motor de correlación, donde analiza los datos de los registros, ¿no? Y correlaciona eventos para detectar amenazas. Otro componente de CIEM era interfaz de usuario, donde, bueno, es una interfaz gráfica, ¿no? Que permite a los usuarios visualizar los datos de los registros, generar informes y administrar el sistema CIEM. Muy bien. Bueno, un sistema siempre proporciona una visión centralizada de la seguridad de información y permite a los equipos de seguridad detectar y responder a las amenazas de forma rápida y eficaz. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? Formación y concienciación. Muy bien. Bueno, antes de eso hay otras tecnologías también, ¿no? Ahí son algunos, pero vamos a mencionar otras. Por ejemplo, un sistema de detección y prevención de intrusiones y de SIPS, es otra tecnología de seguridad, ¿no? Que son sistemas que monitorean el tráfico de la red, ¿no? Y la actividad del sistema en busca de patrones sospechosos o maliciosos.
Por ejemplo, el IDS detecta intrusiones y genera alertas, pero no bloquea activamente el tráfico malicioso. En cambio, los IPD sí detectan intrusos y toman medidas automáticas para bloquear el tráfico malicioso, como cerrar conexiones, bloquear direcciones IP, enviar alertas, etc. Muy bien. Ayudan a detectar y prevenir ataques en tiempo real, ¿no? De los IDS y los IPS. Otra tecnología que encontramos acá es la autenticación multifactor, comúnmente llamado MFA, donde requiere que los usuarios proporcionen dos o más factores de autenticación para verificar su identidad, ¿no? Algo que saben, algo que tienen, algo que son. Muy bien. Ejemplo, ¿cuál sería? Contraseña más un código enviado por SMS, o una contraseña más una huella dactilar, o una tarjeta inteligente más un PIN, etcétera, ¿no? Reduce significativamente el riesgo de acceso no autorizado debido a una contraseña muy comprometida. Muy bien. Otro componente u otra tecnología de seguridad aquí es la gestión de identidad y acceso, IAM, que son sistemas que gestionan las identidades digitales de los usuarios y controlan su acceso a las redes o al recurso de la organización. Perdón. Muy bien. Bueno, los IAM o la gestión de identidad y acceso simplifican la gestión de identidad y acceso y mejoran la seguridad y el cumplimiento normativo. Muy bien. En fin, hay muchos componentes. Muy bien. Por ejemplo, la seguridad web, la seguridad del correo electrónico, la gestión de seguridad de los puntos finales, la prevención de pérdida de datos, etcétera, ¿no? Gestión de registros, prueba de penetración, escáneres de vulnerabilidades, ¿no? Un cortafuegos de aplicaciones, etcétera. Muy bien. Hay diferentes componentes. Muy bien. ¿Qué más? Vamos a ver un minuto de descanso. Muy bien. Formación y concienciación. Muy bien. Bueno, los programas de formación para empleados son clave, dice aquí, la simulación de ataque de Pearson es efectiva, promover una cultura de seguridad reduce las brechas en un 60%, las pruebas de penetración y autoridad se verifican la eficacia. Bien, bueno, es importante, ¿no? En toda organización, inclusive así lo menciona también la 20001 en su numeral 7, ¿no? Formación y concienciación. Bueno, formación y concienciación en seguridad, muy bien. Tenemos los programas de formación, tenemos simulación de Pearson,
cuyo objetivo es evaluar y mejorar la capacidad de los empleados, ¿no? Para identificar y evitar ataques de phishing. ¿En qué consiste el proceso de simulación de phishing? Bueno, primero hay que enviar correos electrónicos de phishing simulados a los empleados, sin previo aviso. Después, estos correos electrónicos deben de imitar los ataques reales, ¿no? Pero sin causar daño real. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo sería un análisis de resultados, ¿no? En una simulación de Pearson. Bueno, ahí hay que registrar quién hace clic en los enlaces o proporciona información en los correos electrónicos de Pearson simulados, ¿no? Muy bien. Hay que realizar un seguimiento continuo también. Hay que realizar simulaciones de Pearson periódicas para medir el progreso y mantener a los empleados en alerta. Y hay muchos beneficios aquí en la simulación de Pearson. Por ejemplo, reduce significativamente la probabilidad, ¿no? De que los empleados caigan en ataques de phishing reales, proporciona datos valiosos, ¿no? Sobre la efectividad de la formación en seguridad, etcétera. Muy bien. Después tenemos la cultura de la seguridad. Ahí hay que crear un entorno, ¿no? Donde la seguridad sea una prioridad para todos los empleados y se integre en su trabajo diario, ¿no? ¿Cuáles serían los elementos de la cultura de seguridad? La comunicación regular, eso quiere decir comunicar mensajes de seguridad de forma clara, consistente y atractiva a través de diversos canales, como correos electrónicos, intranet, carteles, reuniones, etcétera. Muy bien, otro elemento clave de la cultura de seguridad es el reconocimiento y recompensas, o sea que hay que reconocer y recompensar a los empleados que demuestran buenas prácticas de seguridad, ¿no? Otro elemento clave de la cultura de seguridad son las políticas claras. Hay que establecer políticas de seguridad claras y fáciles de entender, ¿no? Y asegurarse de que todos los empleados lo conozcan. Otro elemento clave de la cultura de seguridad es la participación activa. Hay que involucrar a los empleados en el desarrollo de políticas y procedimientos de seguridad, ¿no? Y hay una serie de beneficios en la cultura de seguridad. Por ejemplo, reducir los errores humanos, aumenta el cumplimiento de la política de seguridad y crea una fuerza laboral más resiliente, ¿no? Ante las amenazas. Muy bien. Después tenemos las auditorías de seguridad. Bueno, las auditorías de seguridad son evaluaciones sistemáticas de los controles de seguridad de una organización para identificar vulnerabilidades, evaluar la eficacia de las medidas de seguridad existentes, ¿no? Y garantizar el cumplimiento de las políticas y las regulaciones. Tenemos dos componentes, pruebas de penetración, cuyo objetivo, bueno, la prueba de penetración comúnmente se llama pentesting. El objetivo es simular ataques reales para identificar vulnerabilidades en los sistemas, en las redes y en las aplicaciones de la organización. Muy bien. ¿En qué consiste el proceso de penetración de prueba de penetración? Bueno, donde un equipo de seguridad externo o interno, los pentesters, intentan explotar las vulnerabilidades en los sistemas de la organización utilizando las mismas herramientas y técnicas que los atacantes reales. Muy bien. Hay diferentes tipos de pentesting. El black box, donde el pentester no tiene información previa sobre los sistemas de la organización. El gray box, donde el pentester tiene alguna información sobre los sistemas de la organización. Los white box, ¿no? Donde el pentester tiene acceso completo a la información sobre los sistemas de la organización, ¿no? Y también hay un informe de resultados, ¿no? Donde el Pentest promociona un informe detallado de las vulnerabilidades encontradas, su gravedad, ¿no? Y recomendaciones para su corrección. ¿Cuáles serían los beneficios? Los beneficios de la prueba de penetración Pentesting. Identificar vulnerabilidades que podrían ser explotadas por los atacantes, evaluar la eficacia de los controles de seguridad existentes, ayudar a priorizar las inversiones de seguridad, etcétera. Muy bien. Otro componente que tenemos acá es verificación de medidas, ¿no? Que son prácticamente como unas auditorías de cumplimiento y evaluación de seguridad. Mi objetivo es evaluar, ¿no? Si las medidas de seguridad implementadas son eficaces y cumplen con las políticas, los estándares y las regulaciones aplicables. Muy bien. ¿En qué consiste el proceso de verificación de medidas? Bueno, hay que revisar la documentación de seguridad, hay que entrevistar al personal, hay que realizar pruebas técnicas y analizar los registros del sistema, ¿no? Hay diferentes tipos de auditoría, como auditoría de cumplimiento, donde ahí hay que verificar el cumplimiento de las leyes, las regulaciones y los estándares de seguridad. Por ejemplo, el GDPR, el IPA, el PCI-DSS, ISO 27001. No, otro tipo de auditoría son las evaluaciones de seguridad. Hay que evaluar la eficacia de los controles de seguridad técnicos y administrativos. Otro tipo de auditorías son los informes de resultados, donde hay que proporcionar un informe detallado de los hallazgos de las auditorías, ¿no? Incluyendo las áreas de mejora y las recomendaciones. ¿Muy bien? ¿Hay beneficios en verificación de medidas? Sí. Garantiza que las medidas de seguridad sean eficaces y cumplen con todos los requisitos legales y reglamentarios e identifica áreas de mejora en la postura de seguridad de la información. Muy bien. Muy bien, pero acá es muy importante que la formación y la concienciación combinadas son auditorías, o mejor dicho, combinadas con auditorías de seguridad periódicas, crean un ciclo de mejora continua en la seguridad de la información. La formación empodera a los empleados para que tomen decisiones seguras, mientras que las auditorías evalúan la eficacia de los controles y revelan áreas que necesitan atención, ¿no? Y este enfoque holístico ayuda a las organizaciones a proteger su información y su sistema de manera más eficaz. Muy bien. Implementación de la estrategia.
Muy bien. Por ejemplo, dice aquí, priorizar los riesgos más críticos es fundamental. Un plan de acción detallado guía el proceso. Asignar recursos y responsabilidades es crucial. El seguimiento y la medición del progreso aseguran el éxito. El 57% de las empresas carecen de plan de respuesta eficiente. Muy bien. Entonces voy a proceder a explicar cada uno de esos componentes. Por ejemplo, priorizar riesgos. Hay que enfocarse en lo crítico. Muy bien. ¿Eso qué quiere decir? Que no todos los riesgos son iguales. Algunos tienen el potencial de causar un daño significativamente mayor a la organización que otros. La priorización de riesgos implica identificar y clasificar los riesgos en función de su impacto potencial y probabilidad de ocurrencia, y luego concentrar los esfuerzos y recursos, ¿no? Para abordar los riesgos más críticos primero. Muy bien. ¿En qué consiste el proceso de priorizar riesgos? Hay que revisar la evaluación de los riesgos. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que utilizar los resultados de evaluación de riesgos para identificar los activos más críticos, datos, sistemas, procesos y las amenazas que lo afecten. Después hay que determinar el nivel de riesgo para cada activo, teniendo en cuenta la probabilidad de que una amenaza se materialice, ¿no? Y el impacto resultante en la organización sea drástico. Hay que clasificar los riesgos también. Eso quiere decir que hay que clasificar los riesgos en categorías, por ejemplo, alto, medio, bajo, en función de su nivel. Hay que definir criterios prioritarios. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que establecer criterios claros para priorizar los riesgos, ¿no? Estos criterios pueden incluir el impacto financiero, el daño a la reputación, el incumplimiento normativo, la interrupción de operaciones y la pérdida de datos confidenciales. ¿Muy bien? Hay que priorizar los riesgos también. Hay que utilizar los criterios de priorización para ordenar los riesgos y determinar cuáles deben abordarse primero, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son los beneficios de priorizar los riesgos? Bueno, son muchos, ¿no? Bueno, el beneficio es que garantiza, ¿no? Que los recursos de seguridad se utilicen de manera eficiente para proteger los activos más críticos, reducir la exposición general a riesgo, ¿no? Y mejorar la postura de seguridad de la información, o de la organización, perdón. Después tenemos el plan de acción, detallado y claro. Bueno, un plan de acción es un documento que describe las acciones específicas que se tomarán, ¿no? Para mitigar los riesgos priorizados. Debe ser detallado, debe ser claro, debe ser realista y debe incluir un cronograma, recursos asignados y métricas para medir el progreso, ¿no? ¿Cuáles serían los elementos clave o componentes de un plan de acción? Los objetivos claros, hay que definir objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes, ¿no? Y con plazos definidos, SMART para cada acción. Hay que describir las tareas específicas que deben realizarse para alcanzar cada objetivo. Hay que identificar los recursos, personal, presupuesto, herramientas necesarios para completar cada tarea. Hay que establecer un cronograma realista para completar cada tarea. Hay que asignar la responsabilidad de completar cada tarea a individuos o equipos específicos. Hay que definir métricas para medir el progreso hacia el logro de los objetivos, ¿no? Hay que identificar el riesgo que podrían impedir la finalización de las tareas y establecer planes de contingencia para mitigar esos riesgos, etcétera. Muy bien, muy bien. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, proporciona una hoja de ruta, ¿no? Una hoja de ruta clara para la implementación de la estrategia de seguridad. Garantiza que las acciones se tomen de manera oportuna y eficiente y facilitan el seguimiento del progreso y la identificación de los problemas. Muy bien. Después tenemos asignar recursos eh, con responsabilidad. Eso quiere decir que la implementación exitosa de una estrategia de seguridad requiere la asignación adecuada de recursos, incluyendo personal, incluyendo presupuesto, incluyendo herramientas, incluyendo tecnología. Es fundamental asignar responsabilidades claras a individuos o equipos específicos para garantizar, ¿no? Que las tareas se completen de manera oportuna y eficiente. Muy bien. ¿En qué consiste el proceso de asignar recursos? Bueno, hay que identificar la necesidad de los recursos. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que determinar los recursos necesarios, ¿no? Para implementar el plan de acción, incluyendo personal, presupuesto, herramientas, tecnología. Hay que asignar responsabilidades de completar cada tarea a individuos o equipos específicos. Hay que asegurarse de que las personas a las que se le asignan responsabilidades tengan la autoridad necesaria para completar sus tareas. Hay que proporcionar a las personas la capacitación necesaria para realizar sus tareas de seguridad de manera efectiva. Hay que establecer canales de comunicación claros, ¿no? Para que las personas puedan informar sobre el progreso, plantear problemas y solicitar ayuda, etcétera. ¿Muy bien? Beneficio, bueno, garantizar que las tareas se completen de manera oportuna y eficiente, mejora la rendición de cuentas y las responsabilidades y fomenta la colaboración y la comunicación. Muy bien. Después tenemos seguimiento, ¿no? Medir el progreso. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que el seguimiento continuo es esencial para garantizar que la estrategia de seguridad se implemente de manera efectiva y que se logren los objetivos deseados, ¿no? Implica medir el progreso hacia el logro de los objetivos, identificar problemas y realizar ajustes según sea necesario. ¿En qué consiste el proceso de medir el progreso? Bueno, hay que definir métricas. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que definir métricas claras y medibles, ¿no? Para evaluar el progreso hacia el logro de los objetivos. Hay que recopilar datos sobre las métricas de forma regular. Hay que analizar los datos para identificar tendencias, patrones y áreas de mejora. Hay que informar periódicamente a la alta dirección y a otras partes interesadas sobre el progreso hacia el logro de los objetivos, ¿no?
hay que realizar ajustes en la estrategia y el plan de acción según sea necesario para garantizar que se cumplan los objetivos, etcétera, ¿no? Y hay muchos ejemplos de métrica, por ejemplo, el número de ataques de phishing exitoso, el número de vulnerabilidades encontradas y corregidas, el tiempo medio para detectar y responder incidentes de seguridad, el porcentaje de empleados que completan la formación en seguridad, el nivel de cumplimiento de la política de seguridad, etcétera. Muy bien. Hay muchos beneficios. Bueno, los beneficios son que se permite identificar problemas y realizar ajustes a tiempo, garantizar que la estrategia de seguridad sea eficaz y se adapte a los cambios en el entorno de amenaza y necesidad de negocio, y proporcionar información valiosa para la toma de decisiones y la asignación de recursos. Muy bien. Bueno, en conclusión, la implementación exitosa de una estrategia de seguridad de información requiere un enfoque sistemático, bien detallado, bien pensado, bien planificado, con una clara priorización de riesgos, un plan de acción detallado, la asignación adecuada de recursos y un seguimiento continuo del progreso, ¿no? Al seguir estos pasos, las organizaciones pueden mejorar significativamente su postura de seguridad, ¿no? Y proteger sus activos de información mucho más valiosos. Muy bien. Monitorización y respuesta a incidentes. A ver, un segundo. Aló. Muy bien. Laja. Muy bien. Monitorización y respuesta a incidentes. Eh, bueno, la monitorización y respuesta a incidentes son cruciales, ¿no? Para la detección temprana y la gestión efectiva de las amenazas a la seguridad. Muy bien. Eh, entonces vamos a hablar un poco de la monitorización de respuesta a incidentes. Acá dice que establecer un centro de operaciones de seguridad SOC es esencial. Un plan de respuesta a incidentes claro guía las acciones. Las pruebas y simulacros de incidentes preparan el equipo y el tiempo medio para identificar una vez de 280 días. Bien, entonces, vamos a explicar cada uno de esos puntos. Por ejemplo, el primer punto dice establecer un centro de operaciones de seguridad SOC, ¿no? Security Operations Center. Muy bien. Un SOC es un centro centralizado donde un equipo de profesionales de seguridad monitorea, analiza y responde a incidentes de seguridad de la información, ¿no? Y actúa como el cerebro de las operaciones de seguridad de una organización, ¿no? ¿Cuáles son las funciones principales de un SOC? Por ejemplo, monitorear la estructura de TI, incluyendo redes, sistemas, aplicaciones, puntos finales en búsqueda de actividades sospechosas o maliciosas. Investiga y analiza las alertas generadas por las herramientas de seguridad, CIEM, IDS, IPS, antivirus, ¿no? Para detectar si representan incidentes reales. Gestionan incidentes de seguridad desde la detección hasta la resolución, siguiendo el plan de respuesta a incidentes. Recopilan y analizan información sobre amenazas cibernéticas para anticipar y prevenir ataques. Realizan análisis forense para determinar la causa, el alcance y el impacto de los incidentes de seguridad. Comunican información sobre incidentes de seguridad a las partes interesadas relevantes, ¿no? eh, Identifican áreas de mejora en los procesos de seguridad y realizan ajustes según sea necesario, ¿no? Los componentes de SOC, por lo general, son varios, ¿no? Las personas, por ejemplo, los analistas de seguridad, los ingenieros de seguridad, los investigadores forenses, los gestores de incidentes, la tecnología CIEM, IDS, IPS, firewall, antivirus, herramientas de análisis forense, plataformas de gestión de incidentes. En los procesos, procedimientos para la monitorización, el análisis, la gestión de incidentes y la comunicación, ¿no? Hay diferentes tipos de SOC. El SOC interno, que es operado por el personal de la propia organización. El SOC externo, que es gestionado, que es subcontratado a un proveedor de servicios de seguridad gestionado. Un SOC híbrido, que es una combinación de recursos internos y externos, ¿no? Bueno, un SOC es muy importante. Un SOC proporciona una visión centralizada de la seguridad de información y permite una respuesta rápida y eficaz a los incidentes de seguridad. Muy bien. Después tenemos el otro componente que es plan de respuesta, ¿no? Comúnmente llamado PRI. Un PRI es un documento que describe los procedimientos para la detección, para la contención, para la erradicación y la recuperación y seguimiento de incidentes de seguridad de la información, ¿no? Y actúa como una guía para el equipo de respuesta a incidentes, ¿no? ¿Cuáles serían los componentes clave de un PRI o un plan de respuesta a incidentes? Tenemos, bueno, hay que definir qué constituye un incidente de seguridad.
Después sería asignar roles y responsabilidades claras a los miembros del equipo de respuesta a incidentes. Después, describir los procedimientos para detectar incidentes de seguridad. Después, describir los pasos para limitar el daño causado por un incidente y evitar que se propague. Hay que describir también los pasos para eliminar las causas del incidente. Hay que describir los pasos para restaurar los sistemas y los datos afectados en su estado normal de funcionamiento. Hay que describir los procedimientos para comunicar información sobre incidentes de seguridad a las partes interesadas relevantes. Hay que describir los procedimientos para realizar análisis forenses después de un incidente. Hay que establecer un proceso para analizar incidentes y mejorar los controles de seguridad, etcétera, ¿no? O sea, tiene muchos componentes el plan de respuesta. Por ejemplo, ¿no? Resumiendo, los componentes serían los procedimientos de detección, los procedimientos de contención, los procedimientos de erradicación, los procedimientos de recuperación, los procedimientos de comunicación, etcétera. Muy bien. Hasta las lecciones aprendidas y el análisis forense son componentes también. Muy bien. Muy bien. ¿Por qué es importante el PRI o el plan de respuesta a incidentes? Bueno, que un PRI proporciona una guía, ¿no? Clara y estructurada para la gestión de incidentes de seguridad, ¿no? Lo que permite una respuesta más rápida y más eficaz. Muy bien. Pruebas y simulacros. Las pruebas y los simulacros son ejercicios diseñados para evaluar la eficacia del PRI y la capacidad del equipo de respuesta a incidentes, ¿no? Para gestionar incidentes de seguridad. Muy bien. Hay diferentes tipos de pruebas y simulacros. Los ejercicios de mesa, los comúnmente llamados tabletop exercises, que son reuniones a los que los miembros del equipo de respuesta a incidentes discuten cómo responderían a diferentes escenarios de incidentes, ¿no? Otro tipo de pruebas y simulacros son las simulaciones de incidentes, que son ejercicios prácticos en los que el equipo de respuesta a incidentes simula la gestión de un incidente real. Otro tipo de pruebas y simulacros es la prueba de penetración pentesting, que es una simulación de ataques reales para identificar vulnerabilidades y evaluar la eficacia de los controles de seguridad, ¿no? Muy bien. Eh, muy bien. Eh, muy bien. ¿Por qué es importante? Bueno, porque las pruebas y los simulacros se deben a garantizar que el plan de respuesta a incidentes sea eficaz y que el equipo de respuesta a incidentes esté preparado para gestionar incidentes reales. Muy bien. Muy bien. En conclusión, establecer un SOC, desarrollar un PRI y realizar pruebas y simulacros regulares son componentes esenciales para la monitorización, la respuesta a incidentes de seguridad, ¿no? Estos elementos trabajan juntos para ayudar a las organizaciones a detectar, a analizar, a contener, a erradicar, a recuperar, ¿no? Y realizar el seguimiento de incidentes de seguridad de forma más rápida y más eficaz. Muy bien. Cumplimiento normativo. Muy bien. El cumplimiento normativo, vamos a ver este tema que es muy interesante. Muy bien. Bueno, el cumplimiento normativo es un aspecto crítico de cualquier estrategia de seguridad de la información. Muy bien. Acá dice que adaptar estrategias de relaciones como el GDPR, el CCPA, el IPA y la ISO 26001 es crucial, ¿no? Mantener la documentación actualizada evita problemas. Las multas por incumplimiento pueden alcanzar el 4% de los ingresos. Muy bien. Por ejemplo, cuando nos hablan de normas clave, ¿eso qué quiere decir? Que el cumplimiento de las normas relevantes no es solo un requisito legal, sino también una demostración del compromiso de una organización con la protección de la información y la privacidad. El incumplimiento puede resultar en múltiples multas elevadas, daños a la reputación y pérdida de confianza del cliente, ¿no? Por ejemplo, tenemos el GDPR, ¿no? Que es Regulación o Reglamento General de Protección de Datos. Bueno, ¿no? Es un reglamento de la Unión Europea sobre la protección de datos personales, donde aplica a cualquier organización que procese datos personales de ciudadanos de la Unión Europea, independientemente de su ubicación, ¿muy bien? ¿Cuáles serían los requisitos claves del Reglamento General de Protección de Datos? Consentimiento del usuario, derecho al acceso, derecho a la rectificación, derecho al olvido, notificación de brecha de seguridad, designación de un delegado de protección de datos, comúnmente llamado DPO, ¿no? El CCPA es la ley de California que otorga a los consumidores derechos sobre sus datos personales, ¿no? ¿Cuáles serían los requisitos clave del CCPA? Es un derecho a saber qué datos no se recopilan, derecho a eliminar los datos, derecho a no ser discriminado por ejercer su derecho de privacidad, derecho a optar por no participar en la venta de datos, etcétera, ¿no? El IPA, bueno, es una ley de Estados Unidos, ¿no? Que protege la información de salud protegida, PHI, aplica a las entidades cubiertas como proveedores de atención médica, planes de salud, centros de intercambio de información de salud, ¿no? Y a sus socios comerciales, ¿no? Los requisitos clave del IPA serían la regla de privacidad, la regla de seguridad, la regla de notificación de brecha de seguridad. ¿Muy bien? La ISO 27001 es un estándar internacional para sistemas de gestión de seguridad de información. El SGSI proporciona un marco para establecer, para implementar, mantener y mejorar un SGSI, ¿no? Los requisitos clave es, bueno, establecer una política de seguridad, realizar una evaluación de riesgos, implementar controles de seguridad, realizar auditorías internas, realizar revisiones de gestión, etcétera. El PCI DSS también, ¿no? Que no se mencionó ahí, pero bueno, es un estándar de seguridad para organizaciones que procesan, transmiten
o almacenan información de tarjeta de crédito. Los requisitos clave sería proteger los datos de los titulares de tarjeta, implementar controles de acceso, monitorear y probar redes, mantener una política de seguridad de la información, ¿no? Otras normas, por ejemplo, pueden ser, dependiendo de la industria y la ubicación geográfica, pueden ser relevantes otras normas como la ley de Sarbanes o ley SOC, ¿no? O la ley de Graham-Leach Billey, ¿no? GLBA, la ley de protección de la privacidad en línea de los niños, el COPA, etcétera. Muy bien, muy bien. Adaptación y documentación, estrategia alineada con regulaciones, documentación actualizada. Muy bien. Acá tenemos, bueno, eh, adaptación y documentación. La adaptación, bueno, hay que alinear la estrategia de seguridad, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Ajustar la estrategia de seguridad de la información para cumplir con los requisitos de las normas aplicables. Implementar controles de seguridad quiere decir que implementar controles de seguridad necesarios para cumplir con todos los requisitos de las normas, por ejemplo, controles de acceso, cifrado, registro de autoría, de gestión de comunidades, ¿no? Muy bien, dentro de adaptación también tenemos que capacitar al personal. Hay que capacitar al personal sobre los requisitos de las normas y sus responsabilidades. Dentro de adaptación sería designar un responsable, designar un responsable de cumplimiento, por ejemplo, un delegado de protección de datos o un oficial de protección de datos también, para supervisar el cumplimiento de las normas, ¿no? En documentación, por ejemplo, hay que documentar todas las políticas y todos los procedimientos. Eso quiere decir que hay que documentar las políticas y procedimientos de seguridad para demostrar el cumplimiento de las normas. Hay que mantener registro, ¿qué quiere decir? Hay que mantener registro de las actividades de seguridad, por ejemplo, registro de auditoría, registro de capacitación, registro de incidentes de seguridad para demostrar el cumplimiento. Bien, hay que actualizar la documentación. Eso quiere decir que hay que actualizar la documentación periódicamente para revisar los cambios en las normas, la infraestructura de TI y los procesos de negocio, ¿no? Muy bien, en fin. ¿Cuáles son los beneficios del cumplimiento? Bueno, son muchos, ¿no? Evitar las muchas disensiones, mejorar la reputación de la organización, aumentar la confianza del cliente, obtener una ventaja competitiva, reducir el riesgo de incidentes de seguridad, etcétera. ¿Bien? Muy bien. En fin. Pues, el cumplimiento normativo es un componente esencial de una estrategia integral de seguridad de información y requiere una comprensión profunda de las normas aplicables, la adaptación de la estrategia de seguridad para cumplir con los requisitos de las normas y la documentación adecuada para demostrar el cumplimiento, ¿no? Entonces, al invertir en el cumplimiento normativo, las organizaciones pueden proteger su información, mejorar su reputación y obtener una ventaja competitiva. Muy bien, muy bien. Mejora continua. Muy bien. La mejora continua es la piedra angular de una estrategia de seguridad de la información efectiva a largo plazo. Muy bien. Por ejemplo, tenemos aquí la adaptación, ¿no? Nuevas amenazas y tecnologías. Bueno, la seguridad de la información no es un estado estático, sino un proceso continuo de adaptación a un panorama de amenazas en constante evolución, ¿no? Y a la adopción de nuevas tecnologías. Muy bien. Eh, ¿Qué más? ¿Cuál sería ejemplo de adopción? Por ejemplo, si se detecta una nueva vulnerabilidad crítica en un software ampliamente utilizado, la organización debe de aplicar un parche de seguridad lo antes posible. Otro ejemplo, ¿no? Si la organización adopta la computación en la nube, debe implementar controles de seguridad específica para la nube, como el cifrado de datos en reposo y en tránsito, la gestión de identidad y acceso, la monitorización de la seguridad, etcétera. Muy bien, muy bien. La colaboración, la colaboración, intercambio de información. El intercambio de información sobre amenazas y mejoras prácticas de seguridad con otras organizaciones socios de la industria y agencias gubernamentales es fundamental para mejorar la postura en seguridad colectiva. Los beneficios serían obtener información valiosa sobre las últimas amenazas y vulnerabilidades, compartir experiencias y conocimientos con otras organizaciones, mejorar la detección y la respuesta a incidentes, fortalecer la seguridad de la cadena de suministro, etcétera. Muy bien. Eh, Revisar la estrategia, actualización periódica. La estrategia de seguridad de la información debe ser revisada, actualizada periódicamente para garantizar que siga siendo eficaz y relevante, ¿no? La revisión debe realizarse al menos una vez al año y con mayor frecuencia si hay cambios significativos en la organización, ¿no? El entorno de amenazas o la tecnología. Muy bien. Muy bien. La mejora continua es un componente esencial de una estrategia de seguridad de información eficaz. Requiere una adopción proactiva a las nuevas amenazas y tecnologías, la colaboración con organizaciones y la revisión de actualización periódica de la estrategia. Y al invertir en la mejora continua, las organizaciones pueden proteger mejor su información, ¿no? Y sus sistemas contra las amenazas cibernéticas. Muy bien. Conclusión. Bueno, la seguridad de la información no debe percibirse como un mero gasto, sino como una inversión estratégica que salvaguarda el activo más valioso de cualquier organización, su información. Una estrategia de seguridad sólida, integral y adaptable no solo protege contra las crecientes amenazas cibernéticas, sino que también no preserva la reputación,
asegura la continuidad del negocio y fortalece la confianza de sus clientes. Muy bien. Entonces, en este panorama digital en constante evolución, la colaboración proactiva y el intercambio de información con otras organizaciones son fundamentales, ¿no? Para fortalecer las defensas colectivas y anticipar las nuevas amenazas. Muy bien. Asimismo, fomentar una cultura de seguridad robusta a través de la concienciación y la formación continua empodera a cada empleado, ¿no? Para que se convierta en una línea de defensa activa, reduciendo significativamente el riesgo de errores humanos, ¿no? Y ataques de ingeniería social. Muy bien. Muy bien. Bueno, al priorizar la seguridad de la información con una inversión estratégica, fomentar la colaboración y cultivar una cultura de seguridad sólida, las organizaciones pueden construir un futuro digital mucho más seguro, más resiliente y más próspero. Muy bien. Muy bien. Muy bien, espero que esto haya sido de su agrado, eh, bueno, que haya sido valioso, ¿no? Para su carrera profesional, ¿no? Con este aporte pequeño. Muy bien, pero estas cifras que se están mencionando, por ejemplo, proporcionan una clara evidencia del valor de la seguridad de la información, ¿no? Muestran que invertir en medidas preventivas como la formación en seguridad y la actualización de las estrategias pueden ayudar a las organizaciones a evitar costosas brechas de datos y proteger su reputación, ¿no? Y sus activos, ¿bien? Muy bien, entonces, eh, si alguien desea alguna certificación en ISO 27001, el líder implementador o auditor interno o líder auditor, se puede comunicar con nosotros al WhatsApp al 993-261-682 o pueden comprar directamente desde el website, ¿no? www.corsite.com, ¿no? O escribirnos al correo amador.izar@gmail.com. Muy bien. Ofrecemos certificaciones, capacitaciones, ventas de plantillas, bien, asesorías, consultorías, etcétera. Muy bien. En diferentes normas ISO asociadas a la ciberseguridad. Muy bien. Entonces, nos vemos en un próximo videito. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.